Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Cova. Hoy está con nosotros, bueno, con nosotras, Laura La Bella. Ella es una escritora y lingüista argentina, nacida en Buenos Aires y tiene una maestría de escritura creativa en la Universidad de Nueva York, en donde Laura y yo nos conocimos. Y pues Laura escribió la novela Una mujer de paso bajo el sello Hugo Benjamín, que fue publicada en 2023. Bienvenida, Laura. Gracias por invitarme, Jimé. Y bueno, hace tiempo yo recomendé esta novela en este mismo canal, en La Cova, porque me encantó y tiene muchos temas muy femeninos que a mí me encantaría platicar hoy con Laura. Y les escribo un poco, perdón, les cuento un poco de la novela. Esta es una novela escrita en primera persona. La voz es de Micaela. Ella es una mujer argentina que está más o menos en sus cuarentas. Ella vive en Buenos Aires al inicio con su hijo que tiene más o menos 5 o 6 años y está separada de un hombre americano. Micaela decide volver a Boston, que es de donde es su expareja, para que su hijo pueda estar cerca de su padre. Y al volver, pues nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? De esta narradora, de esta personaje principal. Para empezar, intuimos por qué se dio la separación de su exmarido y como que empezamos a ver ciertas cosas, como Micaela aparentemente se sentía rechazada o poco vista por esta pareja, y al volver a Boston, de alguna manera Micaela retoma la ilusión de tener algo con esta y de revivir algo con esta persona. Y entonces se vuelve a poner como en una situación vulnerable, en donde se vuelve a empezar a sentir rechazada, empieza a sentir esa distancia que le genera mucho dolor y de alguna manera como si estuviera viviendo o hubiera vivido una cierta colapso de su propia identidad, de no saber bien cómo es ella, quién es ella. Y bueno, con mucho humor, Laura empieza a contar cómo Micaela empieza a buscar otros caminos. Por ejemplo, conoce a un joven de 25 años con quien tiene una relación. Hay momentos en donde tiene muchas dudas, se siente poco atractiva, incómoda con su cuerpo, en otros momentos se siente muy a gusto. Y creo que esto es, esta parte de la escritura del humor y a pesar de los temas que son dolorosos, a mí en lo personal me gustó mucho. Entonces, bueno, Laura, a mí me gustaría que nos cuentes como sobre el momento en el que te diste cuenta de que esta novela, este proyecto, se estaba como encaminando hacia el tema más personal de sentirse perdida en la identidad y empezar a reconstruirse, que creo que es un tema central en esta historia. Bueno, es interesante ver qué capta cada lector de lo que uno escribe, ¿no? Y escucharte me hace leerme de otra manera también. No es que no tuviera eso en mente, pero, a ver, esta novela eh, surge por otros motivos, ¿no? Pero lo de la reconstrucción de las mujeres es un tema que me convoca muchísimo, muchísimo. Me doy cuenta que bueno, quizá porque desde chica observé mucho a mi madre en un proceso que quizá con el tiempo me di cuenta que Micaela, si bien no es la historia de mi madre, yo saqué muchos rasgos de eso para quizá comprender algo que me costaba entender en su momento. Yo escribo para entender, para ordenar, sí, a veces para poner fines diferentes o para imaginarme o para plasmar, para crear situaciones que me hubiera gustado tener y no pasaron. No sé, creo un mundo. Pero esta novela surgió hace muchos años cuando yo me tuve que volver a Estados Unidos. Yo vivía acá en Buenos Aires, donde estoy ahora, y tenía que volver. Yo ya había vivido ahí, pero tenía que volver por cuestiones laborales de mi marido.
y no tenía muchas ganas y a la vez estaba escribiendo, estaba como empezando, yo empecé más tarde en temas narrativos, y siempre trabajé con idiomas, lenguas porque soy traductora, Mm. pero más la parte comercial, ¿no? Y quizá alguna cosa, eh, traducciones infantiles y demás, pero la narrativa la empecé más tarde, cuando ya había tenido hijos. Bueno, nada, no importa. La cuestión es que volviendo a Estados Unidos, mi idea era escribir una novela sobre una abuela mía, Ah, ok. cuya historia me convocaba mucho, porque también esta cuestión de cómo reconstruir a una persona caída, era algo de eso, ¿no? Que yo no la conocí y quería inventarla o algo así. Bueno, entonces yo trabajaba acá con Alejandra Laurencich, que es una gran escritora argentina, Y tu y libro tiene un prólogo de Alejandra Laurencich. claro, Alejandra es mi mentora, mi guía. Alejandra me enseñó todo lo que sé de narrativa. O sea, fui también sacando cosas, tuvimos nuestra maestría, todo lo demás, pero realmente el carozo, lo central es de Alejandra. Y entonces, bueno, yo le dije, voy a escribir esta novela, te voy mandando, vamos trabajándolas juntas. Y bueno, empecé. Pero me costaba meterme en una historia que pasaba en los años 40, 30, no sé, era como que tenía que escribir histórico, era mi primera novela y me estaba mudando con hijos pequeños, entonces nada, siempre encontraba excusas y le escribí a Alejandra largos email contándole todo lo que hoy estaba haciendo para no estar escribiendo. Y a ella ahí empezó a decirme que le importaban más le interesaban más los emails de lo que yo le estaba contando, que era mi vida en Estados Unidos, que la historia de mi abuela. Y escribí sobre eso, me decía, escribí, pero esto es mi vida, decía yo, no, no, no es. Inventate un personaje y dale esos lugares. Y bueno, y ahí surge Micaela, que me la inventé. Y no sé, y cuando uno inventa empieza a sacar un poco de cada lugar y, ¿no? Y bueno, y Micaela tiene muchos de los escenarios que yo vivía, eh, no todos, pero bueno, yo la ponía en distintas situaciones conocidas que tenía de alrededor y bueno, y en eso reflejaba mucho la vida, porque en realidad a mí lo que más me convocaba era contar la vida en Estados Unidos, que era no sé, cuando me mudé a Estados Unidos yo tuve un shock cultural grande y, y nada, y siempre, y vivía analizando el por qué yo no estaba tan cómoda, por qué si este país es tan maravilloso según el mundo, y por qué sí, por qué yo hago esto, por qué ellos, y eso me hacía mucho ruido y necesitaba ponerlo en el papel y entenderlo y ordenarlo. Y bueno, y a la vez también construir un personaje que también se iba construyendo, se caía, se rompía, se reconstruía. Y bueno, y eso es lo que, esa construcción de esos dos mundos, ¿no? Entonces, digamos que este personaje de tu abuela, que después ya no fue esa novela, tenía mucho el tema de la reconstrucción y sobre todo la reconstrucción no solo en general, sino muy femenina, porque creo que esto está mucho en la novela. Y luego cuando cambiaste, pues se mantuvo esa idea de hablar de estos temas. Y a mí es uno de los temas, como te decía, que más me interesaron durante la lectura y te quiero preguntar, creo que es un tema muy universal. eh, las mujeres que yo conozco, de las que he leído y de las que en general sabemos, ¿no? Por libros, por entrevistas, por intuición, creo que tenemos ese tema, ¿no? Ese tema de tenernos que reconstruir, pero reconstruir de qué, ¿no? O sea, es como una pregunta interesante porque mm, no todas Sí. tenemos la misma vida, no todas tenemos la misma historia de vida, las mismas experiencias y aún así creo que sí compartimos esa necesidad de reconstrucción. ¿Qué dirías de eso? ¿Tú qué reflexión has hecho alrededor de ese tema? Sí, qué buena pregunta, porque sí, reconstruirte de qué, quizá de la dependencia
con lo masculino, ¿no? De esta cuestión que se nos ha dicho, bueno, yo soy de otra generación anterior también, entonces, de que no somos completas si no tenemos ese otro lado, si no está el lado masculino que nos completa, lo cual es absurdo. Ya hay algo de eso que yo pretendo sacar en Micaela, ¿no? Que ella logre ser completa y después elegir qué es lo que quiere y con quién quiere estar, ¿no? Más que, que sentirse una mitad. Sí, Eh, perdón, te interrumpí. No, no, y siento que eso es una cosa que se va como construyendo, que la mujer, si bien siento que las nuevas generaciones están más hechas a eso, pero no, creo que va a llevar años y años y años, ¿no? Sacar esa idea que nos tenemos que hacer esa otra, no sé, ese otro bracito, ese otro, ¿no? Como que no somos la mitad, somos todo. Ujú. Eh, y sí, creo que quería eso. Entonces mi construcción era esa, cómo le ponía esa otra mitad a Micaela, cómo la iba armando, ¿no? Que además estaba en un lugar donde también la extranjería la cortaba, la dividía también, ¿no? Entonces quedaba por la mitad. Entonces hay algo de eso, ahora que me lo decís. Sí, y a mí ahorita digo, estoy hablando como mujer heterosexual, mujer cisgénero, y pienso, Micaela también es una mujer heterosexual, es una mujer cisgénero, y ahí pareciera que esa otra mitad y también otorga una aprobación, ¿no? Una aprobación de nuestro aspecto, de nuestro valor intelectual, incluso de perdonarnos la edad que sea que tengamos, porque aquí eso está muy bien como retratado, ¿no? Cuando ella tiene esta relación con este hombre de 25 años y hay un tema, ¿no? Con la edad, cosa que al revés es más difícil que suceda, ¿no? Si la chica tuviera 25 y el hombre tuviera 40 y algo, Bueno, sería más normal, ¿no? ujú. Entonces, ahorita pensando en cómo eso se va trasladando a otras áreas y cómo hay todo este discurso de ahora en las redes sociales podemos postear lo que queramos, ser quienes deseamos ser, nadie nos puede decir nada si queremos salir sin ropa, con ropa, con este look, con el otro, pero se empieza a volver un tema de los likes, ¿no? Y de como una aprobación de alguien que no está definido. Y no sé si no sé si has tú pensado en ese otro aspecto. Pienso, tienes hijos bastante jóvenes, ahorita no recuerdo la edad, pero son adolescentes o alrededor, ¿no? Sí. Sí, sí, no tan adolescente, yo tengo una de 25. Pero no, pero es verdad, es que te complete el mundo, ¿no? Hay algo de no poder ser uno entero si no tenés las miradas, sí, y es verdad, hoy en día también hasta se amplió. No es esa mirada masculina, femenina, lo que sea, porque no lo quiero poner con sexo, no tiene que tener la genitalidad, pero tiene que haber la mirada del otro y siempre tiene que haber algo que nos completa, ¿no? Y por qué no podemos estar más llenos de nosotros mismos. Y pareciera que es a propósito que cada vez nos vaciamos más de eso, ¿no? Cuando deberíamos haber aprendido en este punto de la evolución a bastarnos emocionalmente, ¿no? Sí. Em, y en ese sentido, mm, creo que aunque sí es un tema de tanto de hombres como de mujeres, de género neutros o de cualquier ser humano, me parece que hay algo en nosotras como mujeres mm, heterosexuales que buscamos la aprobación específicamente de los hombres, o por lo menos a mí me pasó durante muchos años, ¿no? Era como que no me importaba si, por ejemplo, una amiga me decía, me ponía la palomita, tenía que ir a buscar la de ese personaje, ¿no? Particular. Sí, sí. Y bueno, y también está la mirada femenina,
porque tantas veces que se dice que nos vestimos para otras mujeres, ¿verdad? Pero también como competencia de esa mirada, ¿no? Para que no la miren a ella, me miren a mí. Uh. Totalmente, totalmente. Yo no Em, digo que los hombres no tengan también sus cargas, ¿no? Porque eso también me interesa verlo y sobre todo hoy en día como madre de varón. No, como madre uno se pone un poco más empática y me doy cuenta que no, tampoco la tienen fácil, ¿no? Obviamente que el mundo ha sido más de ellos, pero también hay cargas y mandatos y cosas que no deberían ser así, porque creo que ambos podemos hacer ambas cosas. Y sí, eso, creo que, y bueno, sin querer spoilear, en la novela se me mezclan también todas esas cosas, ¿no? Llega un momento que a propósito, ahora que lo estamos hablando, quise mezclar un poco todos esos lugares a ver qué pasaba, ¿no? ujú, Cuando lo femenino se pone masculino, cuando lo masculino se pone femenino, y por qué no todo sí. mezclado y todo intercalado y todo, no sé, como ordenarlo de otra manera. Eso Ujú. quería. Y bueno, ahora que dices que tocas ese tema, la novela tiene muchísimos temas, ¿no? Tiene esto de lo que estamos hablando, habla de vivir en otro país, estar lejos de lo que sentimos que es nuestra casa. En tu caso, Buenos Aires. En el caso de Micaela también es Buenos Aires. El tener que adaptarnos a costumbres que no son nuestras, ¿no? Como ese dicho de donde fueres, haz lo que vieres. Y es cierto, ¿no? Hay que de alguna manera adoptar y acostumbrarnos a lo que hay alrededor y pensando en Argentina y yo que soy mexicana y luego Estados Unidos, hay como muchos choques culturales de los que también hablas en la novela y hablas también de la dificultad de hacer amistades con personas tan distintas, cosa que, por ejemplo, yo no he podido ahorita que he estado viviendo en Nueva York 5 años. Todos mis amigos y amigas son o de Latinoamérica o de España. Y no tengo amigos americanos, entonces me encantaría que tú me digas qué tema te parece del que menos has platicado en entrevistas o en algún club de lectura, con gente que ha leído la novela y que te gustaría comentar ahora. No sé. A ver, bueno, vos ahora tocas este tema de los amigos y sí, para mí fue un tema muy fuerte, muy difícil de llevar en Estados Unidos porque, como bueno, todos en general los latinoamericanos tenemos esta manera bueno, latinoamericanos también los españoles, ¿no? Latinos, Sí. de armar redes que nos arropan, ¿no? Todos juntos, y bueno, yo entendí que en Estados Unidos el respeto o la apuesta está a un sistema que los ampara, es el sistema que ampara, ¿no? Nosotros siento que nuestros sistemas, por quizá lo caóticos que somos, no nos funcionan tanto. Entonces, siempre tenemos que darnos la mano, ¿no? Es más una cosa horizontal más que vertical. Y yo eso lo sufrí mucho, mucho. Y entonces, por ejemplo, sí, es verdad, esto nunca lo dije, pero Lucy, por ejemplo. Lucy es un personaje que yo adoro. Amo a Lucy. Lloré cuando tuve que poner cosas tristes de Lucy, ¿no? Eso que te lo crees tanto a tu personaje que escribís y llorás. Y después decís qué tonta que soy, no existe, pero existía tanto, pero era un personaje que no existió y que yo hubiera deseado en mi vida, pero muchísimo, ¿no? Ujú. Eh, Siempre quise tener una amiga así cercana. Y tengo amigos, bueno, así como vos, tengo amigos latinoamericanos a través del mundo de la traducción. Hice eh, muchos amigos por teléfono, porque fui como medio pionera de la virtualidad, porque las cosas me las mandaban y yo no trabajaba, yo trabajaba desde mi casa, siempre trabajé desde mi casa.
Pero entonces era gente de lejos, pero yo no tenía esa amiga que estaba al lado de mi casa, con la que me decía, vení, que tengo, no sé, una pata de pollo y tengo un tomate y juntemos y hagamos una cena y siempre anhelé eso y no, y a lo mejor lo proponía, pero quedaba raro. Y no es que, y bueno, tampoco quiero hablar, y esa es otra de las cosas que me pasaba, por eso esta novela quedó en el cajón por muchos años además de tener 430 páginas, porque yo escribía, y bueno, y después Le quitaste más de 100 páginas entonces. 250 tiene ahora. Sí, wow. 200. Sí, saqué muchas cosas, pero bueno, para mí está bien igual. Pero, bueno, no sé por qué me quedé con eso, bueno, no importa. Bueno, nada. Estaba diciendo, creo que Lo buscaba que es dijiste que a que lo mejor proponías algo y a lo mejor quedaba raro, como a alguna persona que tuviera No, lo que yo no quiero, lo que no quiero es que, por eso la puse en el cajón, porque siempre sentí que iba a quedar como un poco desagradecida, ¿no? Porque Estados Unidos me dio muchas cosas. Me dio trabajo, me dio, bueno, mi marido es de Estados Unidos, que me dio mucho también, que vivimos muchos años de felicidad, y mis hijos, y entonces no quería yo quedar como desagradecida, mi familia política también, pero era eso, de buscar mis modos, y no fui nunca con la pata de pollo y el tomate al lado, pero más o menos, y me miraban como diciendo, ¿a qué viniste? Y yo venía solamente, iba a lo mejor a estar, ¿no? No había una finalidad, no había una productividad, no había, ¿no? Y bueno, y una de las cosas que me pasó es que yo ya hice unos tratamientos para quedar embarazada y bueno, fueron muchas cosas con el tema médico y yo sentía que las enfermeras eran las personas que más me cuidaban. Y como que, bueno, eran el nexo entre el médico y yo, ¿no? Pero bueno, era su trabajo en definitiva, pero yo sentía que me arropaban, eran las americanas que me arropaban como yo quería que me arropasen. Y, y bueno, nada, no me salió, pero me salió en el papel, entonces bueno, esa es Lucy, la amiga americana que yo hubiera querido tener. Me interesa muchísimo, volviendo a lo de la pata de pollo y el aquí estoy, hagamos algo. Y dijiste algo que me interesa muchísimo, no ibas con una intención específica para algo productivo, ibas simplemente para estar y eso me hace pensar en estos señalizaciones que hay tanto en este país, en Estados Unidos, de no loitering, como que no, que está prohibido quedarte ahí jangueando, que siempre tienes que tener un objetivo, ir hacia algún lado. Entiendo que eso viene mucho de eh, una, una intención muy racista de poder detener o quitar gente que en ciertas zonas no querían los blancos que estuvieran, ¿no? Pero siguen estando muy presentes y me hace pensar en esto de hay que tener un objetivo, hay que ser productivo, la gente aquí camina mucho, perdón, come mucho mientras camina, en el sentido de no se toman el tiempo de sentarse a comer. Estoy generalizando, obviamente no toda la gente es así, pero también pasa algo curioso que como latinoamericanas no haríamos, que es nos vemos para comer de 1 p.m. a 1:45 p.m. ¿Cuándo nosotras pondríamos ese horario para reunirnos a comer? Entonces, me gustaría saber cómo viviste esa parte, ¿no? Esa parte de los tiempos marcados, de hay que tener un objetivo, de que a mí también me pesan y me identifico muchísimo y me encantaría escucharte sobre ese asunto. Lo lloré, lloraba y el pobre que se ligaba todo era mi marido porque parecía que le venía a reclamar, mira, ¿dónde me trajiste? El dónde me trajiste, que también está mal, estamos hablando y esa otra mitad, ¿quién se trajo a dónde, no? Todo eso que vuelvo a la construcción del yo entero.
Sí. Entonces eran mil charlas de decir, pero ¿por qué? ¿Y por qué no me llamó? A mí me pasó que cuando yo llegué a Dallas y bueno, tuve que quedarme sola porque mi marido era mi primera vez en Estados Unidos, yo no conocía Estados Unidos, me casé acá y me fui. Y me fui y bueno, me quedé como 2 meses sola o 3 porque él lo mandaron a trabajar a otro lado y demás. Bueno, no sé, larga historia que un día debería escribir. Pero, pero bueno, me recuerdo que mis vecinos, yo vivía como en un complejo de edificios, entonces dije, bueno, mi posibilidad de conocer a alguien es los vecinos, ir a la piscina y bueno. Y un día hicieron un happy hour y entonces me fui, fui con mi vasito, toda la semana pensé qué ponerme, cómo vestirme. Yo era joven en ese momento. Y bueno, llegó el día, llegué el vasito, nada, me preguntaba a la gente, uy, esto es de acá, esto para entablar conversación y la gente se queda callada. Bueno, ya conocemos, ¿no? Es otra cultura, son más tímidos, son más... lo que quiero decir es que no los quiero condenar, porque no hay blanco y negro. Eso es lo que no quiero hablar desde de ámbitos así binarios de una cosa. No, es lo que es, pero es en esa parte, en otros lugares son como súper ordenados y productivos y la fiesta era preciosa, digamos, la que fui estaba toda muy bien organizada, pero bueno, la cuestión de charla, bueno, nada, un rato yo ya no aguantaba más porque nadie me hablaba y me volví a mi casa y me miré al espejo y dije, Laura, si no volvés, tenés que volver porque esta es tu oportunidad de hacer amigos. Bueno, volví y estaba ya todo el mundo entonado porque ya tenía varios tragos de más, entonces, hey Laura, bueno, todo el mundo me incluyó y terminé con un montón en ese momento, tarjetitas de esto, del otro, de amigos, 1 millón de amigos. Qué bueno, le conté, me acuerdo, llamé a mi marido y le dije, ay, conocí un montón de gente, como que nada, me dijeron que vamos a ir acá y me vamos a invitar allá y voy a ir a comer con tal, bueno, y ahí empecé a recibir llamados en los días sucesivos de alguien que vendía aspiradoras, de una chica que hacía depilación, todos esos, y la chica que hacía de la depilación, habíamos hablado, me dijo, si querés yo te depilo, bueno, está, bueno, y un día voy a la casa, pero pensé que me había invitado a la casa y cuando llegó me dijo, ¿por qué usas jeans en vez de shorts? Y no sé, y me dice, no, para depilarte, le dije, que no vine a depilarme. Ah, no, ¿a qué viniste? Para platicar. Claro. Bueno, ese fue como mi bautismo de fuego en Estados Unidos. Y ahí comprendí, con el tiempo también, pero no es tampoco una maldad, sino que ellos mismos se autocondenan si no hacen algo productivo, si no trabajan, porque también por religiosidad, el mundo protestante, hay que ser productivo, hay que hacer, hay que servir a Dios desde ese lugar, ¿no? Haciendo, entonces se pierde tiempo con ese ser, si no se hace, ser solo no sirve, me parece, para esa cultura y a nosotros nos cuesta mucho, mucho. Me puso la piel chinita lo que acabas de contar de ya que viniste. Y qué fuerte. Es que sí, hay muchos malentendidos y no es mala intención, simplemente estamos hablando literalmente otro idioma, ¿no? Claro, claro, bueno, por eso esa disociación fue la que a mí me ponía muy incómoda y por eso la escribí. No sabía de qué manera escribirla, porque recuerdo haber hablado de esto con mi marido y él me decía, escribilo, y escribir, ¿cómo voy a ponerme a quejar de este país? Y encontré una manera a través de Micaela y ir poniéndola y ahí podía mostrar todas esas cosas, así que... Le agradezco a Alejandra que se haya interesado en eso que a mí me incomodaba. Sí. Algo que me gusta mucho de tu escritura y no solo de esta novela, porque, bueno, Laura y yo estamos en el mismo taller literario, llevamos varios años juntas y he podido leer bastante de su trabajo, entonces algo que me gusta mucho es que tienes una facilidad para el humor, para hacer reír y quiero saber, porque es algo que a mí me cuesta, yo soy más dramática o no sé, y eso es algo que me gustaría desarrollar.
si es una cosa que te sale natural, si la piensas, si la has como practicado y trabajado, o simplemente se te dio y así escribes. Me encantaría oír de eso. Y yo esto lo descubrí a raíz de esta pregunta, ¿no? Yo siento que a mí el humor me salvó, o sea, no, el humor fue mi manera de salvarme de la tragedia desde chica, ¿no? Yo prefería reírme, quizá por orgullosa. No sé, mi papá se fue de mi casa cuando éramos chicos y era un momento en los que las mamás no se separaban y no había divorciados y bueno, yo era como distinta y entonces me hacía la que me reía de que inventaba cosas, ay, hagamos un minuto de silencio porque no está mi papá y todas mis amigas, ay, sí, minuto de silencio, ja, 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 pero era una manera de Claro, salvarme, ¿no? De eso que era trágico porque no quería yo que tuvieran pena de mí, creo, o algo así. Eh, no, no sé, el humor siempre me salvó de lo que me dolía. Me gusta reírme de mí misma también, me gusta ver el mundo como un gran absurdo, me encanta ver el absurdo de la vida, amo ver el absurdo, porque es absurda la vida, y quiero reírme de eso, porque si no lo sufro, y me gusta reírme a carcajadas de eso. Y con la gente con la que más disfruto estar es la que se pueden reír de esa ridiculez, de las ridiculeces que uno hace, ¿no? Y ver ese lado A y B y queda de lo mismo, porque es idiota. O sea, tratar de mostrar un lado A que siempre hay uno B que a veces es mucho más grande que la... Y me gusta reírme de eso, no sé. Me sale así porque no sé, y a veces tengo, pero hay peligro en eso también, porque puedo banalizar, eh, reírme demasiado de cosas que en literatura meritarían una otra profundidad y es un riesgo para mí, no es una desventaja a veces. a Me mí, escabullo por ese lado, me escabullo. claro, a mí me parece que para mí es una gran ventaja porque es algo de lo que carezco, pero entiendo lo que dices, que demasiado de eso le puede restar a ciertos momentos que no lo requieren, ¿no? O que serían más valiosos sin ese lado. Em, Caricatura, sacar la caricatura, ¿no? La estandapera, hubo quien me dijo una vez, sacame la estandapera de acá, el stand-up. Oye, y ahora que dices de lo absurdo de la vida, me encanta cómo Micaela, que es algo absurdo de toda la gente, creo que es algo que compartimos absolutamente todas las personas y es eh, querer sentirnos mejor, estar más felices, dejar de sufrir, digamos, pero justo ir y hacer lo que nos va a llevar a sentirnos peor, ¿no? Y creo que eso le pasa un poco a Micaela, por lo menos en una parte de la novela, no en toda, ¿no? Y es como muy universal ese tema, ¿no? Es como, si yo quería lo contrario, ¿por qué me fui y me metí en la boca del lobo pensando que ahí estaba la respuesta? Sí, el antihéroe, la antiheroína, sí. Y la hace Eh, muy humana y la hace como más entrañable también, porque yo me identifico y yo creo que pues muchas mujeres se van a identificar. es que yo creo, ese era otro problema en Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos el exitismo, creo que en algún momento lo dice, ¿no? Que el éxito, hay que contar éxitos, ¿no? Y yo me acuerdo de hablar con gente y el 20% de mi vida es éxito, el 80% es fracaso, lucha, o sea, no hay tanto para contarte de éxito. Entonces, si nos contamos solo ese 20, nos quedamos cortos en intimar, ¿no? Vamos a mostrarnos solamente un pedacito de cada uno y, ¿y para qué? Sí, ¿para qué? Sí, Eh, siento que sí, eso, que abriéndonos y mostrando la humanidad son los lugares que nos unen, ¿no? La humanidad es lo que nos une, las otras cosas, qué sé yo, se dedica a pintar, el otro a escribir, el otro a plantar, no sé, tonterías, pero lo que realmente nos hermana es la humanidad que es lucha y que es...
fracaso y fracaso hasta gracioso a veces. Sí, muy gracioso, muchas veces y otras veces no tanto, pero y sí, nos vincula, ¿no? Justo en lo que yo conecté con Micaela fue en eso, ¿no? De ¿para qué va y hace lo que no tenía que haber hecho? Y eso hacemos tantas veces. Obviamente que ciertos temas ameritan, por ejemplo, si me pongo a pensar en tu novela, ¿no? Eso es muy trágico y eso, en eso, Jiménez, no cabía el humor. Aunque, qué sé yo, hay ciertos momentos que vos mostrás el otro lado también de la otra persona, hay un lado blando, o sea, no quedan tan serios tampoco porque no quedan ni tan malos, ni tan serios, ni tan duros. Bueno, me quiero meter a hablar de tu novela. No, no. Pero, Sí, pero bueno, hay textos que lo ameritan y otros que no, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? totalmente. Y bueno, para ir cerrando, te quiero preguntar algo que tiene que ver con tu escritura y tu proceso a la hora de, por ejemplo, cuando tuviste que cortar casi la mitad de esta novela. Y tiene que ver con que probablemente te pase y creo que seguramente a todos y a todas nos debe de pasar cuando escribimos, a quienes escribimos, y es esta sensación de que lo que estás escribiendo es obvio, todo el mundo ya lo sabe, no tiene ningún interés. Y entonces pensar que habría que borrarlo porque, pues para ti es obvio, porque tú lo estás escribiendo, entonces tú lo conoces, ¿no? Y probablemente si estás escribiendo sobre un tema X, probablemente sea una de tus obsesiones en la vida, porque generalmente escribimos sobre nuestras obsesiones y reescribimos las mismas cosas de diferente manera, pero no sé si en tu proceso de eliminar, porque eres muy buena para eliminar, ¿cómo logras reconocer lo que no debes quitar, lo que, aunque para ti es obvio, no es obvio para toda la gente y vale la pena dejarlo? Reconocer lo que sobra. En eso tenemos una escuela. Es la escuela Alejandra Laurencich. Sí, 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 sí. Sobra, sobra. Gran Aprendí mucho. escuela. También aprendí mucho eh, cuando yo hacía traducción de textos infantiles. Y, y a los chicos, y bueno, poner al principio mis traducciones eran legales, yo soy traductora legal, ¿no? Entonces, claro, todo el legal es todo un floripondeo y es como que se dice y yo venía con eso y en un momento empecé a trabajar con una colombiana, una gran editora, que me enseñó a cortar para los niños. Los niños necesitan un lenguaje simple, hay que ir al grano bueno, y ahí creo que eso me entrenó para dejar lo, lo que se necesitaba decir, nada más. Y bueno, pero después en la escritura yo, no sé, los textos ¿cuántas pasadas tienen? A mí me encanta editar. Yo amo editar. Una vez que tengo, me cuesta avanzar en la historia, ¿no? Pero una vez que ya tengo eso, me siento tranquila porque lo demás viene editar. Y es cortar y cortar y cortar y cortar y cortar hasta dejar, no sé, es limpiar. Cómo reconocer, decís, y no sé, también tiene que ver con el tiempo, ¿no? Cuando uno deja, por ejemplo, esas 430 páginas, eh, te estuvieron en el cajón, no sé, 3 años. Y cuando las saqué, yo ya estaba leyendo o ya tenía otra idea de lo que quería decir, y esto sobra, 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 sobra. O sea, me resonaban esas palabras. Y, y ahí fui dejando. A veces peco de ir demasiado rápido, porque a veces toda esa rumiación no está mal. Eh, esa repetición también hace al personaje, o sea, también eso es otro que, bueno, el lado A y el lado B de una cosa, ¿no? Lo que vos recalcás también tienes otro lado que no corras, no corras, quédate. Eh, eso. ¿Y cómo has logrado como una seguridad en ti o crees que la tienes o que la estás todavía trabajando de decir, esto sí vale la pena escribirse y vale la pena compartirlo, aunque yo lo sienta ya conocido, para mí es algo
natural, pero creo que sí hay quienes van a valorar algo nuevo. No sé cómo logras vencer esa duda de No, esto sí es me valioso. conoces, yo soy retentiva. No, me lo arrancan así, bueno, basta, basta, es hora de entregar, vamos, sacarlo del cajón o algo así, porque si no, no, que le falta, siempre le falta y siempre le falta y eso hace sufrir, eso es un gran desafío, tocaste un tema que a mí me cuesta mucho y creo que ya a mi edad tengo que empezar a aprender a soltar y que por otro lado, yo no soy muy no me interesa mucho, no, ni para bien ni para mal esto, la gran difusión de mi obra, no es mi meta. Yo lo que quiero es decir bien. Es eso, mi meta es decir bien, poder, que lo que quiero decir se diga, que esté ahí. Después, quien lo lea, que me da mucho placer cuando me leen, no sé, que me cuentes qué te pasó y todo eso, pero más que la lectura de otros es el poder sentir la satisfacción de quedarme tranquila con lo que dije y lo que vos decís, cuándo es el momento de ya está, no sé. Pero creo que llega el momento, ¿no? Creo que hay quienes lo hacen más rápido, él ya está y largan así rápidamente un texto que es cuestionable y otros que retienen. Creo que, no sé, se puede llegar a un intermedio entre eso, ¿no? Que uno sabe cuándo. Y a lo mejor un exceso de retención es un poco miedo, pero miedo a que no sea aceptado, pero que más o menos pude decir, o es algo que estoy logrando ahora, quizá, que a medida que uno madura escrituralmente, antes a lo mejor no lo tenía tan claro, pero sí, siento que ahora estoy como aprendiendo a decir. No sé, me enrollé en lo que estoy diciendo, tengo que No, editar mucho. no, te entiendo muy bien. Y Lo creo tengo que que seguir editando. tienes que editar. No, yo creo que también sí, tú dices, bueno, hay un momento que tal vez hay que dar como un acto de fe, de decir, pues ya, o sea, confío en que esto ya está y también hay un cansancio de ya le di tantas vueltas que siento que es Claro. lo mejor que puedo dar para este texto. Y Sí, bueno, y las lecturas de otros, o sea, yo no escribo sola nunca, siempre yo amo escribir con otros, yo hubiera querido, siempre envidiaba a los músicos, porque crean juntos, y, y tanto lo debo haber dicho que mi hijo es músico, y toca en una banda, debo haberle puesto eso, qué lindo sería, pero eso, a mí me gusta crear en grupo, vos sabés, y vos también. No me parece que sola no podrías nunca. O sí, sea, esa sí, meta de ser entera, una, individual, no. no, se Esto que empezamos necesita, diciendo, sí, se necesitan los ojos de alguien más, de no necesitan de los una ojos de persona, otro. de varias personas que sí, es muy importante también para mí. Yo no, Volvemos al punto de partida. sí, totalmente. Pues, mi última pregunta es, y no la tienes que contestar, aquí puedes guardártelo, pero si quisieras compartir en qué estás trabajando ahora, si prefieres dejarlo para que después nos enteremos o nos quieras hablar un poco de eso. No, sí, sí, me gusta contarlo. Bueno, estoy trabajando en una novela que fue mi tesis en NYU, que pensé que tiene que ver con maternidad, que tiene que ver con nido vacío. No sé, cuando uno empieza a escribir manchas, ¿no? Piensa que quiere escribir sobre una cosa y bueno, y esta novela que hace, mis primeros borradores deben tener 5 años o algo así o más, no quiero ni pensar cuántos, eh, me doy cuenta que tenían una dirección que no era la que yo quería. O sea, estoy reescribiendo una novela que creí terminada y que a medida que voy reescribiendo me doy cuenta que me va llevando para otros caminos. Y bueno, eso tiene que ver con maternidad, bueno, con tratamientos de reproducción asistida.
Eh, bueno, lo puedo contar, ¿no? ¿Puedo decir? Claro, por supuesto, Eh, yo quiero que sí, cuentes. sí, 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 vos querés que yo cuente quién es Sí, Eva. sí. Bueno, creé un personaje que se llama Eva, que es una mujer viuda que tiene una hija que se fue a vivir, se fue a mochilear por el mundo. Y Eva es argentina y vive en Estados Unidos también. Y entonces, en un momento recibe un llamado de ella para tener a la hija hizo tratamientos de reproducción asistida. Eh, y un día recibe un llamado, un email de una persona que dice ser su hijo, un embrión congelado, porque cuando uno hace reproducción asistida, se crean varios embriones, se colocan y hay algunos que se congelan, que los que quedan se congelan, se eliminan, bueno. Y bueno, ella pensaba que lo había eliminado, que lo había donado para la ciencia o algo así, y bueno, aparece un ser inesperado y entonces todo lo que suscita en una persona esto, en eso, ahí Wow, estoy. interesante. Además, bueno, yo en mis prejuicios, siempre que me imaginaba una situación similar, pensaba que le pasaba que le pasaría a un hombre, que un hombre habría donado esperma y que luego le llamaba a alguien y le decía, oye, eres mi padre. Pero nunca había pensado en la situación que estás planteando, que sea una mujer a la que le llaman y eres mi mamá biológica. Me parece como, me voló la cabeza cuando empecé a leer en el taller alguna parte de esa novela y dije, claro, ¿por qué no le pasaría también a una mujer? Me parece muy interesante explorarlo desde ese otro lado. Y la repercusión también en quiénes son producto de esas donaciones, ¿no? Que buscan su identidad, o sea, quiero explorar un poco eso también. Y son muchos focos. A mí me pasa cuando escribo que quiero explorar muchas cosas y a lo mejor uno no sé, se hacen las cosas demasiado, ¿cómo se dice? Se arbolan, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Sí, sí, sí. Están conectadas con muchas cosas, sí, Demasiado, se ramifican, esa es la palabra. sí, Se sí. ramifican demasiado, así que bueno, pero es otro de los temas que estoy explorando. Y en eso estoy trabajando con bueno, Jimena y un grupo de otras 4 mujeres maravillosas, eh, con quien la pasamos muy bien y es muy lindo ese. Y el intercambio a mí lo que me gusta mucho es el tema eh, a través de las fronteras, ¿no? Porque somos todas latinas, pero cada una trae lo suyo y las miradas y transgeneracional también, y o sea, es muy enriquecedor el trabajo. Ay, es hermoso. Soy la más feliz en este taller. Yo también, y tenemos todas muchas, tenemos nuestras actividades en nuestros respectivos lugares y nuestras redes y nuestras cosas, y a veces cuesta, ¿no? Sostener algo, pero es esa ventana al mundo que uno no quiere perder y esperen, esperen que ya voy. Sí, vale la pena. A veces yo Vale la digo, pena. ay, quiero un descanso porque no sé qué escribir y digo, no, 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 hay que seguir porque a esto nos dedicamos y hay que seguir. Sí, 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 es un gran placer. Mm. Pues Laura, muchas gracias por contarnos todo esto, gracias por tu A tiempo. vos, Jimé, a Está vos, Jimé. lista la cova para ti y ojalá podamos volver a charlar en el futuro. Amo, amo, amo este proyecto. Así que nada, gracias infinitas.